¿Sí se escucha bien, hermanos? Solamente ahí pónganme un... ¿Sí? Ok, excelente. Muy buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga enormemente la meditación de la santa palabra de nuestro Dios. Enviando un saludo a cada uno de mis hermanos allá en Mazatlán y en los distintos lugares en los cuales estén. Ahorita, en este momento, hermanos, estamos transmitiendo desde León, Guanajuato. Venimos a visitar a los hermanos de acá de León, precisamente. Estamos en el hogar de mi hermano Gamaliel Franco y estamos precisamente también por acá compartiendo la palabra. Y pues comentar, hermanos, también por otro lado, el día de hoy vamos a iniciar la séptima característica de la identidad cristiana. Ya nomás nos falta una, hermanos. Hoy vamos a iniciar la séptima y nos quedaría una octava, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué les parece si entramos en materia para seguir analizando el tema de la identidad cristiana? Enseguida voy a compartir pantalla, hermanos. No sé si, hermano Julio, si me puedes habilitar para poder compartir pantalla, por favor, hermano. Bueno, hermanos, es importante entender primero el contexto de lo que vamos a estudiar un poquito el día de hoy. Y se encuentra precisamente en Mateo capítulo 5, versículo 9, el cual dice de la siguiente manera. Déjeme compartir pantalla. Ok. Muy bien. Creo que ya se está compartiendo pantalla. La séptima característica de la identidad cristiana es que los cristianos son precisamente pacificadores. Dice Mateo capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, hermanos, consideramos que pues cada una de las bienaventuranzas vienen siendo expresiones muy cortas, pero con un significado muy denso en su concepto. Pero hay tremendas enseñanzas, hermanos, porque en las bienaventuranzas nosotros podemos encontrar la clave de la verdadera felicidad cristiana. El día de hoy llama poderosamente la atención este versículo porque precisamente, hermanos, nosotros podemos ostentar el título de cristianos. Pero es interesante cómo dice este versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y como hemos estado siguiendo esta serie de estudios de la identidad cristiana, hemos estado viendo precisamente ciertos puntos, ¿verdad? El primero de ellos, pues, un concepto acerca de la bienaventuranza que estamos viendo. En primer lugar, lo que vamos a ver es el concepto del pacificador. ¿Qué es lo que significa la palabra pacificador? En segundo lugar, vamos a ver precisamente las evidencias que muestra un cristiano pacificador. Y luego, en tercer lugar, la promesa, ¿sí? Porque cada una de las bienaventuranzas contiene una promesa. Las bienaventuranzas, hermanos, radican precisamente en las promesas de parte de nuestro Dios. En el caso del versículo 9, en el caso de los pacificadores, es que ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, es verdaderamente una bienaventuranza interesante como las otras que ya disertamos anteriormente. Pero antes de entrar a estos tres puntos, viéndolo como un panorama general, concepto, evidencias y promesa, vamos a ver una pequeña reflexión a manera de introducción, el cual va a ser precisamente la siguiente. Primero, me gustaría que ubicásemos, ¿verdad?, este versículo 9 en el contexto de las demás bienaventuranzas. Por eso es importante entender, hermanos, que esta característica cristiana, ¿sí?, pacificadores, ocupa un lugar estratégico en el pasaje completo. Es bien importante, hermanos, que nosotros contemplemos el grueso de las bienaventuranzas como una cadena que precisamente nos lleva en la misma línea del pensamiento, es decir, una idea nos lleva a otra, hay una secuencia, y si un eslabón no está bien formado en la cadena, pues no va a servir como cadena, es decir, hay una secuencia del pensamiento.
Por eso cada uno de los elementos nosotros debemos de considerarlo en nuestra vida espiritual. Porque recuerden, hermanos, lo que hemos dicho anteriormente, que cuando hablamos acerca de la identidad, hablamos de ese conjunto de rasgos, de características personales, nacionales, sociales, culturales, pero particularmente la identidad aquí va a radicar única y exclusivamente en la persona, la obra y el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la cadena de la que estamos hablando? Nosotros ya vimos que en Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el tema de la humildad. En segundo lugar, también vimos, bienaventurados los que lloran. Recuerden que ese lloro es un lloro espiritual, particularmente trae la idea o recae en el tema del arrepentimiento. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En tercer lugar, hermanos, la tercera característica tiene que ver con la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, que van a recibir mucha bendición. Las personas mansas, dóciles, reciben mucha bendición de parte de Dios, pero también de la sociedad. En cuarto lugar, hermanos, miramos precisamente el anhelo espiritual, el cual dice en el versículo 6 de Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? Porque ellos serán saciados. Obviamente que esa hambre y sed se traduce precisamente en ese deseo del alma por la salvación, por la gracia, por adorar a nuestro Dios. Y en quinto lugar, nosotros vimos precisamente, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros hablamos acerca de esa característica tan hermosa que es la misericordia y hablamos también sobre este tema aludiendo precisamente a la ternura de corazón. Una cosa nos lleva a otra, ¿sí? Eso es lo que queremos llegar. Esto es una cadena, hermanos, pero también nos sirve como un espejo en el cual nosotros podemos ver cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. Y vimos precisamente, amados hermanos, en sexto lugar, miramos la limpieza del corazón, la sexta característica, la limpieza del corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y nosotros desarrollamos en 3 clases esa bienaventuranza. El día de hoy nosotros vamos a ver precisamente esta hermosa bienaventuranza que viene precisamente en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una vez considerado esto, hermanos, es importante también entender que para poder ser un pacificador, nosotros tuvimos que haber trabajado con la limpieza de corazón. Tuvimos que haber trabajado con la pureza, con la limpieza del corazón. Y para poder fundamentar este elemento, vamos a considerar algunos textos bíblicos. Ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 1 y 2, ahí aparece en sus pantallas. Sí se está compartiendo pantalla, ¿verdad, hermanos? Espero que sí. Ok, muy bien. Santiago, capítulo 4, versículo 1 y 2. Cuando nosotros planteamos, antes de darle lectura, quiero que usted vea esto, o particularmente que veamos un poquito el contexto. Mire, ahí en Santiago, capítulo 4, déjeme buscarlo, pero particularmente el versículo anterior que viene precisamente en el capítulo 3, dice de la siguiente manera. Santiago, capítulo 3, versículo 18, dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, obviamente que lo que estamos a punto de leer en Santiago 4 trae el contexto, trae la idea de la paz. Obviamente que cuando estamos hablando de un pacificador, entiende y tiene presente en su corazón el tema de la paz. Por eso, para poder entender el tema de los pacificadores, uno tuvo que haber trabajado en la limpieza de su corazón. Tuvo que haber trabajado en su alma y en su mente. Y en una clase anterior nosotros dijimos que el corazón
que la mente, el alma, utilizándose en el concepto veterotestamentario como sinónimos. Sabemos que el corazón tiene 4 áreas. Hablamos del intelecto, ¿verdad? Los pensamientos. Hablamos acerca de las emociones, los sentimientos, amor, odio, felicidad. También hablamos acerca de la voluntad, ¿verdad? Y de la conciencia. Y para poder ser pacificadores, repito, nosotros tenemos que haber trabajado en la limpieza del corazón. Porque fíjese cómo dice Santiago 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde viene? Fíjese la pregunta que hace Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Aquí vamos a parar un poquito la cita. Recuerden que la carta que envía Santiago, la envía a la iglesia de Cristo. Esto nos hace, inferimos particularmente que había problemas en la iglesia, ¿sí? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Es importante entender, hermanos, que ese tipo de problemáticas que existen entre los hermanos es por la falta de limpieza del corazón. Dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hermanos, la raíz de todos los problemas se encuentra en el corazón. Por eso es lógico lo que escribe el escritor a los Hebreos, allí en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid, ojo con este versículo, creo que es clave para entender lo que este tema, ¿verdad? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces podemos ver estas dos virtudes como gemelos inseparables, la paz y la santidad. El pacificador con la limpieza del corazón deben de estar combinadas, debe de existir un maridaje entre ambos. Seguid la paz con todos y la santidad. Inclusive, hermanos, fíjese cómo allí también en Santiago, capítulo 3, versículo 17, el cual dice de la siguiente manera, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿sí? Esa sabiduría que viene de parte de nuestro Dios, esa sabiduría que debe de ser evidente en el cristiano, es primeramente pura, dice, después pacífica, y luego continúa amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Entonces, hermanos, es interesante mencionar y repitiendo lo que hemos estado comentando en estos minutos, que para poder ser un pacificador, se necesita haber trabajado con la limpieza del corazón. Y podemos ir comentando en cada una de las bienaventuranzas, formando precisamente una cadena. Son características del cristiano, son elementos en los cuales nosotros debemos de estar trabajando constantemente. No es así como que nos levantemos una mañana y digamos, el día de hoy yo quiero ser pobre en espíritu. El día de mañana voy a llorar espiritualmente. O el viernes voy a tener anhelo espiritual. No, hermanos. Son elementos que se deben de estar combinando en nuestra vida espiritual de día a día para ir transformándonos de gloria en gloria a la imagen de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Pero para poder entender eso, nosotros tenemos que tener un contacto vital con la palabra de Dios. Debemos de estar constantemente estudiando, escudriñando, analizando, aprendiendo versículos de memoria, constantemente escuchando las predicaciones de nuestros hermanos. Hoy en este tiempo no hay excusas, hermanos. Hay bastantes hermanos que están predicando, instruyéndonos, amonestando, exhortando, animándonos con la palabra de nuestro Dios en Facebook, en YouTube, etcétera. Hermanos, es interesante encontrar esta cuestión que estamos mencionando, pero en suma, en esta introducción que estamos haciendo, los limpios de corazón
son necesariamente, o podríamos decir obligatoriamente, son pacificadores. Es decir, que los puros de corazón se muestran como hacedores de paz, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los pacificadores, nos referimos a hacedores de paz, ¿sí? Ahora, continuemos. Esto es una pequeña introducción que estamos haciendo al respecto. Ahora, es importante entender el concepto. ¿Qué significa la expresión pacificadores? ¿Sí? Ese viene siendo el primer punto de la enseñanza en esta tarde. Vamos a ver el concepto de los pacificadores. Bueno, vamos a seguir, hermanos, una línea de estudio que hemos estado siguiendo, en donde estamos precisamente como un examen, ¿verdad? Como una pregunta donde se nos dan varias opciones. Para dar la respuesta correcta debemos de estar eliminando las opciones que no son. Por eso vamos a ver en cuanto al concepto lo que no significa ser un pacificador y lo que sí significa ser un pacificador. Vamos considerando el primer elemento, lo que no significa los pacificadores, ¿sí? Vamos analizando esta cuestión. En primer lugar, ser un pacificador no significa negociar lo que sea para mantener la paz. Y eso sucede mucho en la política, en la sociedad. La gente es capaz de negociar lo que sea para mantener la paz, independientemente que estén mal. Para fundamentar este elemento, vamos a leer ahí el Salmo 120, versículo 7. Salmo 120, versículo 7, en el cual expresa David lo siguiente. Yo soy pacífico, dice. Ahí David está diciendo, yo soy pacífico. Para ello, vamos a leer también ahí el Salmo 26, versículos 4 al 6. Salmo 26, del 4 al 6. Dice, Salmo 26, versículos 4 al 6, dice, no me he sentado con hombres, el mismo David está diciendo, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Hermanos, es importante que como cristianos no negociemos la paz por ninguna circunstancia. Ahora, no negociar precisamente en el sentido de que hagamos un trueque, que callemos ciertas cosas que están mal por mantener la paz. Porque es importante que nosotros entendamos lo siguiente también. Aquí estamos viendo que David se reconoce a sí mismo como un pacificador, pero también nos muestra que él no se sentaba, que no negociaba con impíos, etcétera. Esto es algo muy importante que nosotros debemos entender, pero déjeme darle otro ejemplo. Ahí en la segunda carta, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 1 y 2. Segundo libro de Crónicas, 19, 1 y 2. Ay, me equivoqué. Segundo libro de Crónicas, estoy poniendo Corintios 19, imagínense. 19, 1 y 2. Dice en el versículo 1 y 2, en el cual el profeta Jehú amonesta a Josafat, el rey de Judá. Dice, versículo 1 y 2, Josafat, rey de Judá, volvió en paz. Fíjese, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente, es decir, el profeta Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda?
y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Hermanos, lo que pasa es que el mismo Josafat había estado ayudando a pueblos paganos, a pueblos herejes, para atacar una porción de Israel, Ramot de Galad. Estaba yendo en contra del mismo pueblo de Dios, y el rey Josafat estaba apoyando al incrédulo, estaba apoyando al hereje, aquel que era pagano, que iba en contra de la voluntad de Dios. Por eso es interesante como dice el versículo 2, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti. Y como vamos a ver más adelante, Josafat va a morir. Esto es importante entenderlo, hermanos. Es importante entenderlo en el sentido de que si bien nosotros vivimos en un mundo caído por el pecado, nosotros no tenemos por qué estar negociando con ellos, porque nosotros somos cristianos, nosotros somos seguidores de Cristo. Obviamente que vamos a tener interacción, eso no lo vamos a negar, eso es lógico. Vamos a interactuar por una cuestión social, pero que te sientes a negociar con escarnecedores, con simuladores, con hipócritas, hermanos, hay que tener cuidado con esa actitud, ¿sí? Por eso no significa negociar lo que sea para mantener la paz. En segundo lugar, hermanos, lo que no significa ser un pacificador. Sacrificar la verdad para mantener la paz. Ojo con esto, hermanos, también es importante. Dentro del cuerpo de Cristo hay trigo y cizaña, ¿sí? Hay hermanos que aparentan ser hermanos. Hay hermanos que solamente ostentan el título de cristianos, pero no son hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta de eso? No son pacificadores. No son pacificadores. Son mayormente conflictivos. ¿Cuántos cristianos habrán pensado durante todo este tiempo que son hijos de Dios, pero son verdaderamente problemas dentro de la iglesia? Hermanos, la bienaventuranza es clara y contundente. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios, un cristiano, es un pacificador, es alguien que hace la paz, no es problemático, es manso y humilde, es dócil de corazón. No es un hermano problemático. Creo que este versículo es muy contundente y muy claro al respecto. Continuemos con el segundo punto. No significa sacrificar la verdad para mantener la paz. Hay hermanos que están dispuestos a sacrificar la verdad solamente para simular paz en la iglesia. Y sobre todo esto puede tratarse sobre elementos doctrinales, sobre temas doctrinales de la iglesia. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué significa o qué es la verdad? Es lo que debemos de reflexionar aquí. Bueno, sabemos, como lo dice Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. Jesucristo es la verdad encarnada. Pero también sabemos en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Podemos ver que cuando hablamos de la verdad, referimos a Cristo, referimos a la palabra. Ser un pacificador no significa negociar eso para mantener la paz. Eso es mentira. Por eso, mire cómo dice Proverbios capítulo 23, versículo 23, el cual dice de la siguiente manera. Proverbios 23, 23. Compra la verdad, dice, y no la vendas. Esta frase es interesante, es interesante. Compra la verdad y no la vendas. No la negocies, no la sacrifiques por absolutamente nada. Por eso este versículo nos lleva a esas parábolas del reino de los cielos, Mateo capítulo 13,
Mateo capítulo 13, versículo 44 y 45. Dice la palabra de nuestro Dios. Es la parábola del tesoro escondido. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y el versículo 45 y 46 en la parábola de la perla de gran precio dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, ese tesoro escondido, esa perla de alto precio, es la verdad del Evangelio, la verdad encarnada que es Cristo mismo. Y hay personas que están dispuestas a negociarlo, a sacrificarlo, solamente por mantener la paz. Pero eso no es paz, porque uno está comprometiendo su vida espiritual, su vida eterna. Por eso dice en el comentario que estamos mostrando en pantalla, para algunas personas ser un pacificador significa estar dispuesto a sacrificar aún aquellos principios, enseñanzas y verdades que no son negociables, con tal de no tener problema con los demás. Un cristiano debe de entender prácticamente no negociar y no sacrificar sus valores, sus virtudes, su identidad cristiana. No debe de estar dispuesto a eso. Dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nosotros utilizamos esa frase, ¿verdad? Yo lo he escuchado, hermanos, cuántas veces en reuniones de jóvenes, ¿verdad? Que siempre lo usan predicadores para que los jóvenes no anden que no tengan noviazgos con incrédulos. O también en el aspecto matrimonial, ¿verdad? Pero esto también se aplica, es un principio que se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Negocios, escuela, trabajo, etcétera. ¿Sí? Dice el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la respuesta es nada. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Definitivamente nada. Versículo 15 dice: ¿y qué concordia, sí? ¿Qué maridaje hay entre Cristo con Belial? Tampoco ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y el templo de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid, ojo con esta frase, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Perdón, y yo os recibiré. Versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En tercer lugar, ser un pacificador no significa, ¿verdad? No significa ignorar el pecado para mantener la paz. A veces nosotros como cristianos caemos en ese error, hermanos. Para evitarnos problemas, preferimos cerrar los ojos, los oídos y dejar que el hermano
se consuma en su pecado. Uno podría decir, pues yo que tengo necesidad de andar de metiche con el hermano, pero no es así, hermanos. No, es nuestro hermano en Cristo y tenemos que amonestarlo en verdad, con amor y con doctrina, ¿sí? Por amor a Él, por amor a Dios. Y a veces muchos predicadores caen en ese error. Tratan de cegarse, hermanos, para no generar polémica. Pero la verdad es que en ocasiones tenemos que confrontar este tipo de cosas, hermanos. No podemos ser indiferentes hacia el pecado. Ahora, ojo con esto, ojo con esto. No quiere decir que vamos a estar juzgando a todo el mundo. Empieza por tu casa. Empieza con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Porque en la vida cristiana nos hemos dado cuenta que es muy fácil criticar al prójimo o al hermano, a sus hijos, a su esposa. Cuando en mi casa también hay problemas, ¿sí? Entonces, hermanos, es interesante. Déjeme algo sobre que menciona el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Dice, obviamente que refiriéndose a los predicadores, ¿verdad? Pero creo que es un principio que debemos de considerar todos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Ojo con esta frase, porque a veces como predicadores olvidamos esto. Con toda paciencia y doctrina. En pocas palabras, con verdad, con amor y con la palabra de Dios de frente. ¿Sí? Porque es trabajo no solamente del predicador, sino de cada uno de los hermanos. Que cuando vemos que un hermano está mal, de manera desordenada, animarle, exhortarle, aconsejarle, hermanos, por amor, por misericordia también. Entonces, hermanos, es bien importante también este tercer elemento. Lo que no significa ser un pacificador, negociar lo que sea para mantener la paz, sacrificar la verdad para mantener la paz e ignorar el pecado para mantener la paz. Ahora, por último, ya para concluir este estudio, lo que sí significa ser un pacificador, lo que sí significa, lo que estaba tratando de decir el maestro cuando dice, bienaventurados los pacificadores. Vamos a ver este concepto. Bueno, en primer lugar, hermanos, ser un pacificador es un hacedor de la paz. Para ello, vamos allá a Juan, capítulo 14, versículo 27. El cual dice de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es interesante, hermanos, es bien interesante la palabra paz. Pero primero quisiera cotejarla con la paz que te ofrece el mundo. Hace tiempo yo escuchaba a una hermana decir, yo voy a encontrar la paz en la vida. Yo voy a encontrar la tranquilidad en mi alma cuando termine mi carrera universitaria, cuando tenga mi casa, mi carro y un trabajo bien remunerado. Y déjeme decirle, eso está excelente, hermanos. Está muy bien.
Pero déjeme decirle, ¿realmente ella va a encontrar la paz en eso? ¿La paz para su alma? ¿Por qué? Porque cuando ella va a comprar la casa, hay que pagar las mensualidades. Hay que pagar el predial, hay que pagar alguna fuga, hay que pagar esto y aquello. Y si hay mucha delincuencia en la colonia, hay que ponerle seguridad, hay que ponerle barda, hay que ponerle un montón de cosas. El carro. Si vas a comprar un carro, hay que pagar las mensualidades. Hay que pagar la tenencia. Bueno, en algunos estados ya la están quitando. Hay que ponerle seguro, ¿verdad? Y y si chocas, imagínate todos los problemas que ocasiona. ¿O qué te parece el trabajo? ¿Cuántas personas no viven estresadas, ansiosas por el trabajo? Que se están quejando precisamente por la carga laboral que tienen. Hermanos, por eso el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Por eso es bien importante, hermanos, entender esa paz de la que estamos hablando. Y quisiera hacer mención de lo siguiente. Es interesante, hermanos, muy interesante que cuando se habla acerca de la palabra paz, ¿verdad? Cuando se habla acerca de la paz, el concepto veterotestamentario en hebreo, ¿sí? Es shalom. La palabra shalom está vinculada con el concepto del Nuevo Testamento de la paz. Y cuando se habla acerca de shalom, se está hablando de un bienestar perfecto, completo en todos los aspectos. Está hablando de felicidad, de prosperidad, de salud. Lo mejor que le puedes desear a una persona se encuentra en shalom. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Shalom. Por eso es bien importante, hermanos, que si nosotros hemos entendido la palabra shalom, la palabra paz, cuando nosotros nos apropiamos de esa virtud verdaderamente en nuestros corazones, nosotros vamos a poder ser pacificadores con los demás. ¿Sí? Porque la persona guerrea, pleitea, combate con su prójimo, porque no hay paz en su corazón y en su mente. No hay paz. Están en guerra consigo mismo. Hay un problema con esa persona. Y es que no se encuentra satisfecha. Porque la verdadera paz no la va a dar el mundo. La verdadera paz lo ofrece Cristo. Él es la clave de la felicidad. Y fíjese, es interesante, hermanos, me llama poderosamente la atención la expresión que se utiliza para paz, ¿verdad? Y se utiliza la expresión griega eirenepollos, y se escucha raro, ¿verdad? Pero eirenepollos es una combinación, es una palabra compuesta. Eirene, que significa paz. Si hay alguna Irene, pues su nombre tiene que ver con la paz. Y pollos, ¿verdad? Trae la idea de hacer, ¿sí? Cuando se habla acerca de un pacificador, por eso estamos diciendo, es alguien que es un hacedor de la paz, ¿sí? Es un hacedor de la paz. Hermanos, la paz es una condición interna del individuo. Es algo intrínseco, pero también la paz es un estado tranquilo del alma, del corazón. Un alma, una persona, un cristiano que tiene esa fe, esa certeza, esa convicción, esa seguridad en la salvación que Cristo da. Porque qué perturbación, hermanos, qué ansiedad, qué estrés va a tener aquella persona que entienda el tema de la salvación. ¿Qué estrés va a tener y qué ansiedad va a tener la persona, el cristiano, el Hijo de Dios, que sabe que su alma
reposa en las manos de Dios, que independientemente de lo que pase, sabe que su vida está bien resguardada en Dios, que reconoce que Dios es su roca. ¿Sí? Cuando el cristiano entiende eso, él va a tener paz en su corazón. Por eso la paz también es la actitud de no temer a nada. Obviamente que como un instinto natural en el ADN del ser humano, nosotros tememos ciertas cosas, pero es para evitarnos precisamente algún peligro o alguna laceración o algún accidente, por así decirlo. Porque la persona que pierde ese sentido de temor, pues va a cometer un montón de cosas o va a tener un montón de accidentes. Pero particularmente estamos hablando de esa paz, hermanos, de no temer a nada, es decir, que está contenta con su porción terrenal. Ahora, también, hermanos, también, ya dijimos en primer lugar que el pacificador es un hacedor de la paz. Pero también, hermanos, es una condición, es un estatus de armonía, de concordia y unidad. ¿Sí? Y esto se aplica particularmente, hermanos, cuando se refiere a dos personas o también a dos grupos de personas. ¿Sí? Es precisamente esa condición, esa paz que hay entre dos personas, entre dos grupos de personas. Por eso también esta idea nos lleva al tercer elemento del pacificador. Es un reconciliador buscando la paz. Es un reconciliador buscador de la paz. Es aquel que precisamente está mediando, intermediando entre dos grupos en conflicto y busca la paz entre ambos. Esta debe de ser una característica del cristiano y de esa manera va a brillar. Hermanos, es bien importante que entendamos esta cuestión, que el pacificador es un hacedor de la paz, que el pacificador, cuando hablamos de un pacificador, es ese cristiano, es ese hijo de Dios que entiende la armonía, la concordia y la unidad. Siempre está en busca de esas características, de esos elementos, de esas virtudes. Pero también es un reconciliador, buscador de la paz. Allí en Isaías capítulo 9, versículo 6, se presenta de manera profética a Jesucristo como el príncipe de paz. Si nosotros queremos entender el tema de la reconciliación, el tema de un pacificador, nosotros lo podemos ver clara, contundentemente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él nos reconcilió delante de Dios. Nosotros estábamos precisamente a la expectativa de recibir la ira de Dios, pero déjeme decirle algo. Cristo se puso en medio para reconciliarnos delante de Dios y recibir Él mismo la ira que nosotros merecíamos. Él está conteniendo la ira de Dios en este momento. Por eso es importante entender, hermanos, que si queremos entender o ver el tema de los pacificadores, o particularmente este punto reconciliador, volteemos a ver a la cruz, volteemos a ver a Cristo. Él es el reconciliador por autonomacia, por excelencia. Y nosotros como cristianos, como seguidores y discípulos del Señor, debemos de buscar la paz en toda circunstancia, en toda situación, en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones personales, en nuestros hijos, con los hermanos en la iglesia, en la sociedad, reconciliadores, buscadores de la paz. ¿Por qué? Porque eso es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, creo que hay bastantes cosas que podríamos decir al respecto, pero por el momento aquí vamos a detener el estudio. En otra ocasión vamos a ver las evidencias de los pacificadores
Y en tercer lugar, ¿qué significa esa promesa en donde dice que serán llamados hijos de Dios? Pero en esta ocasión vamos a detener el estudio y si el Señor lo permite, el próximo domingo continuamos, mis amados hermanos. Dios les bendiga.